Hola, de nuevo. Muchas gracias a todos por la puntualidad y vamos a dar inicio a esta segunda parte de la jornada de hoy y lo hacemos con un hombre excepcional en materia de la investigación del lenguaje. Es para mí un honor presentaros al doctor Wolfram Heisen, profesor de investigación y CREA del Departamento de Traducción y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra y miembro de la Unidad de Neuroimagen de la Fundación para la Investigación Hermanas Hospitalarias del Hospital Benito Meni de Sant Boi de Llobregat. Wolfram, además, colabora con nuestra fundación de manera importante. Es fundador del Grupo de Investigación y Gramática y Cognición, centrado en el estudio de los patrones del lenguaje en los trastornos cognitivos, en enfermedades como el autismo, la esquizofrenia o la enfermedad de Huntington. Nos va a hablar del desarrollo del lenguaje cognitivo en los trastornos del espectro autista, cómo afecta a los niños con estos trastornos, lo que es la generación del lenguaje y qué podemos hacer. El doctor Heisen no tiene español como lengua materna, pero va a hacer el esfuerzo de hablar en español. Muchas gracias, Wolfram. Está aquí. Pues muchas gracias, es un placer enorme estar aquí. En realidad es la primera vez que hablo en español sobre un tema científico. Espero que vosotros me entendéis. Pero para Pilar ya hago de todo, incluso hablar en español. Pues mi grupo aquí es un grupo pequeño y nosotros dedicamos a trastornos cognitivos y el papel del lenguaje dentro de estos trastornos. Hay cambios cognitivos y investigamos qué papel el lenguaje en el cerebro tiene como causa para estos trastornos y cambios cognitivos. Y voy a hablar en particular de dos estudios que hemos hecho. Y son estudios de dos predocs fantásticos, la Kristen Schröder y Dominika Slusner. También hemos hecho una gran exposición, está aquí, que se llama Talking Brains. Esta fue la ocasión donde encontró Pilar la primera vez. Es la primera exposición en el mundo sobre cómo el lenguaje funciona en el cerebro. Y fui en Cosmocaixa, en Barcelona, hasta enero de este año. Y es muy grande, es aproximadamente 1000 metros cuadrados. Y de esta manera, la Fundación La Caixa está conectando disciplinas científicas, museos, el público y ahora, como vemos hoy, también la educación. Es un trabajo absolutamente fantástico y muchas gracias para esto. Espero que esta exposición va a llegar a Madrid también. De momento no es planificado, pero espero en el futuro sí. Pues, para empezar, en cierto sentido, hablar parece la cosa más fácil del mundo. Normalmente, el lenguaje no se tiene que enseñar. Las madres y los padres simplemente hablan, pero no enseñan. Y normalmente no necesitamos escuelas. Los niños ya conocen un idioma cuando van al cole. En muchos países no hay escuelas y los niños aprenden un idioma de todos modos. Hoy en día asumimos como lingüistas, yo soy lingüista, que todos los idiomas comparten una estructura abstracta con categorías, con relaciones de carácter geométrica basada en el cerebro y los genes. El aprendizaje de esta estructura abstracta empieza instintivamente, normalmente. Ya antes del nacimiento, los corazones de los fetos laten un poco más rápido si escuchan primero una secuencia de inglés y después de japonés. Pues
hay investigaciones que demuestran que los fetos se realizan de cambios en el lenguaje que escuchan, pues el aprendizaje del lenguaje empieza en útero, antes del nacimiento. ¿Y qué pasa en el caso de un niño que no puede oír? Nada en caso de que los padres usan una lengua de signos que posee la misma estructura abstracta que se encuentra en las lenguas orales. Pues, frente a una restricción sensorial, nuestro cerebro lingüístico encuentra una manera u otra de manifestarse. Sin embargo, el lenguaje no solo es un instinto, sino un poder también. Una palabra es como una moneda, no puede existir excepto como medio social y compartido. Cualquier palabra tiene un aspecto auditivo que viene de fuera y de otras personas y un aspecto motor que se dirige a otras personas. Y los primeros modelos del lenguaje en el cerebro de los neurólogos alemanes como Wernicke y Lichtheim ya describen un centro de la comprensión del lenguaje auditivo, el centro A, ahí, y también un centro que les relaciona a la producción del lenguaje con un tracto muy famoso conectando estos dos, el fascículo arqueado. A su vez, estos dos centros tienen que estar conectados a aquel concepto o pensamiento que la persona quiere expresar. Pues de esta manera, lo que expresamos es nuestra mente, es nuestro pensamiento, pero fuera de nuestro cerebro. Y recientemente, muchos artículos dentro del campo de la psicología del desarrollo han demostrado que el lenguaje y cognición se encuentran estrechamente relacionados en los primeros años de vida. Las palabras ayudan en la categorización de la percepción, al aprendizaje, aprender cosas del mundo, a las relaciones sociales y a conocer la mente de otras personas. El punto clave es que el lenguaje sirve no solo para comunicarse, sino también para conceptualizar y últimamente pensar. Y ahora, hoy vamos a echar un vistazo al autismo desde esta perspectiva lingüística. Desde los años 70, se asume que el TEA, el trastorno del espectro autista, es un trastorno cognitivo, un cambio cognitivo, no afectivo, y se están buscando los mecanismos cognitivos responsables, así que podemos relacionar estos mecanismos al cerebro y después a los genes. Y es muy común hoy buscar estos mecanismos dentro de lo que se conoce como el social brain, el cerebro social, y mucho menos frecuente buscarlos en el dominio del lenguaje. Hoy en día muy pocos lingüistas están involucrados en la investigación del lenguaje dentro del autismo. Sin embargo, un 25 a 30% de las personas con TEA no poseen lenguaje. Estas personas pueden oír, tienen un contexto social y familiar normal, pero nunca empiezan propiamente a hablar ni a comprender. Y tampoco desarrollan una lengua de signos reconocida o un sistema de signos caseros que se llama home sign en inglés. Son personas sanas, como podéis ver aquí. Es Emily, de un estudio de Boston, parece una persona completamente normal. Son personas sanas, con la definición de Ángel que hemos oído, con una vida emocional con la que es posible relacionarse y normalmente no presentan dificultades motrices tan típicas en muchos otros trastornos neurogenéticos donde el habla puede faltar.
Son muy interesantes estas diferencias existentes entre el TEA y estos otros síndromes. Por ejemplo, en el caso de Landau-Kleffner, el lenguaje puede desaparecer, pero se puede recuperar más adelante. En el síndrome de Down puede haber deficiencias del lenguaje, pero el lenguaje normalmente no desaparece por completo. Frecuentemente hay evidencias de que la comprensión del lenguaje se encuentra por encima de la producción, por ejemplo, en los casos de Worcester-Draught, aquí, el 22q, Cri-du-Chat o Angelman syndrome. Este hecho no es sorprendente, dado que estos síndromes involucran problemas motores y problemas relacionados con el control muscular de la boca, que pueden causar dificultades para hablar, pero no necesariamente para el lenguaje en sí mismo. El autismo no verbal, o mínimamente verbal, pues, es un caso muy especial. Por lo tanto, se podría pensar que debe existir mucha bibliografía sobre esta parte del espectro autista. Al fin y al cabo, cada año se producen miles de artículos científicos sobre este trastorno. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Es posible contar los trabajos experimentales realizados con esta población con las dos manos y quizás solo con una, ¿ya? Casi 4 o 5 artículos. Pues estos sujetos tienen la reputación de que, como carecen de lenguaje, no es posible estudiarlos y ayudarlos. Y entonces se les olvida. Se llama el forgotten end, el resto olvidado del espectro. Pues al nivel cerebral conocemos muy poco. Existe únicamente un estudio con el MRI funcional, es el estudio de Lai, aquí, donde se descubre una falta de activaciones en el que se llama Broca's Area, que hemos visto antes, el M en el modelo antiguo. Y en el grupo autista en comparación con el grupo neurotípica, y también una ausencia de las asimetrías hemisféricas normalmente relacionadas con el lenguaje. En un segundo estudio con MRI estructural de Van, este aquí, con un grupo de solo 5 TEAs no verbales, se encuentran alteraciones o ausencia total del fascículo arqueado, el tracto que he mencionado antes, que conecta las dos áreas de lenguaje más importantes en el cerebro, Wernicke's Area y Broca's Area. Pues con lo poco que sabemos, entonces, es posible concluir que el TEA de bajo funcionamiento, donde no se ve lenguaje funcional, conlleva una alteración fundamental en la organización lingüística de nuestro cerebro. Pues aquí son los TEAs, 5 TEAs y 5 controles. Y en los controles podéis ver que a la derecha el arqueado es un poco menos desarrollado que en la izquierda, y en los autistas no se ve esta diferencia que tiene que ver con asimetrías hemisféricas. Veamos ahora los criterios oficiales del TEA, sobre todo presencia de deficiencias en la comunicación y en la interacción, en la reciprocidad, en las conductas comunicativas no verbales y en las relaciones sociales. No se menciona el lenguaje por ningún lado. Pero ¿qué significa comunicación y interacción? El lenguaje forma parte, como hemos visto, de casi cualquier interacción social humana desde el primer día de vida, incluso antes, como he mencionado.
En cierto sentido, se podrían entender estas palabras, comunicación, interacción, sin implicar el lenguaje, como ejemplifican los modos de comunicación que se encuentran en cada especie animal. Pero, ¿es el autismo un trastorno en la comunicación del tipo animal o del tipo humano, donde sí se involucra el lenguaje necesariamente? Si miramos en detalle las conductas comunicativas no verbales, que son oficialmente cruciales en el diagnóstico del TEA, como señalar declarativamente, el contacto visual, la atención compartida, aquí la atención compartida, y la sonrisa social, pues señalar aquí es muy diferente que los modos de señalar que encontramos en los primatos. ¿Ya? El chimpancé aquí hace así, ¿ya? No así. Pues estas conductas comunicativas no verbales, sabemos, son muy relacionados al desarrollo del lenguaje. No puedo resumir aquí toda esta bibliografía, pero la sonrisa de los bebés puede ser un buen ejemplo. La pregunta es, ¿cómo de lingüística es una sonrisa? Los recién nacidos y los bebés producen muchos sonidos, pero algunos, como entendemos, pero algunos tipos de estos sonidos se describen en la literatura especializada como más lingüístico que otros. En un estudio reciente se ha descubierto que estos sonidos exhiben un patrón de turnos, de turn-taking en inglés, sin superposiciones, sin overlap y sin pausas entre los turnos, como en una conversación adulta normal. ¿Ya? Tú dices algo, yo respondo. Y resulta también que este tipo de sonidos se producen, el más lingüístico, se producen con más frecuencia si la madre habla con el bebé, él sonríe, y si el bebé sonríe. La sonrisa y el lenguaje pues están integrados. Un humano que sonríe es un humano que tiene algo que decir. Resumiendo esta primera parte, diagnósticamente el TEA no involucra un trastorno del lenguaje cognitivamente. Oficialmente son mecanismos cognitivos diferentes, no el lenguaje. Pero esto solo es viable si excluimos aproximadamente a la mitad del espectro autista de nuestro concepto de autismo y si interpretamos el concepto de comunicación en un sentido no lingüístico, sentido que no es relevante al tener en cuenta los síntomas del autismo. El papel del lenguaje como biomarcador debe tomarse en serio y la falta de investigaciones sobre autismo no verbal es nada menos que un escándalo hoy. Pues estas son las dos etapas de este argumento. En el resto del tiempo que tengo, voy a presentaros una ventana a la mente no verbal, que son los gestos como manera de expresarse. Si el lenguaje no fuera un factor crucial en el autismo, no verbal o poco verbal, o si simplemente fuera un instrumento de comunicación que ha desaparecido, esperaríamos que la cognición no se viera necesariamente afectada, especialmente la cognición y la comunicación no verbales. Una de nuestras estudiantes, Dominika Slusna, ha investigado esta cuestión
con un grupo de 19 niños y adolescentes, básicamente no verbales. Ha empleado una clasificación de gestos que distingue entre los que veamos aquí, son señalar declarativamente o imperativamente, así, si tú quieres algo. Gestos ritualizados, ¿no? Como si el bebé hace esto para ser levantado. Gestos representacionales, como grande o bocadillo. ¿No? Y gestos usados para mostrar o dar algo, showing or giving, así. ¿No? También ha utilizado una prueba que se llama COMFOR. Esto es muy importante, para investigar la cognición simbólico no verbal. Esta prueba distingue 3 niveles: la sensación, la presentación y la representación. Estos 3 niveles de cognición no verbal son los pasos necesarios para entender el significado simbólico de un objeto. En la etapa de sensación, el primer nivel, un objeto, por ejemplo un vaso, solo se percibe en sus propiedades visuales o táctiles. No se percibe como un vaso. En la presentación, el objeto se percibe como un vaso si está en un contexto habitual y puede ser usado para beber. Finalmente, en el último nivel, el objeto sería conceptualizado como vaso y el niño podría agruparlo con imágenes de un vaso y de otros tipos de vasos, entendiendo que todos estos objetos son vasos. Por último, se ha incluido el Leiter-R como prueba estandarizada de la inteligencia no verbal. Los resultados muestran que el nivel lingüístico de estos niños, casi sin lenguaje productivo, no hace ninguna predicción sobre el nivel de cognición simbólico-perceptual, el COMFOR. Se forman 3 grupos casi iguales en los 3 niveles. En segundo lugar, el casi 80% de estos niños tienen discapacidad intelectual. Asimismo, la comprensión de media es de media de más de 3 desviaciones estándar por debajo del rango de la normalidad, pues la producción es casi inexistente y la comprensión también se colapsa. Volveré a este punto. Lo interesante es que estas diferencias no son observables en el ámbito de los gestos. Resulta que estos niños sí comunican, pero sin emplear gestos declarativos. Estos gestos, se ve aquí, pues es casi nada. Estos gestos sirven para comunicar un pensamiento, no para obtener una cosa deseada. Y estudios realizados en neurotípicos confirman que estos gestos están relacionados con el desarrollo del lenguaje. Hemos encontrado gestos ritualizados y descriptivos a veces también, pero muy restrictivos. Por ejemplo, comer, solo eso, pero no de una manera más complicada como señalar un bocadillo o una manera de comer. Gestos convencionales también, pero también muy restrictivos como decir hello. ¿Ya? Es algo que los niños hacen cada día en la escuela. Pues estos niños no producen muchos gestos y declarativamente casi nada. Tenemos un patrón de correlaciones que estaba interesante también. Sugiere que los gestos de esta población tienen nada que ver con los pensamientos que nosotros expresan en el lenguaje. Pues la comprensión de palabras no se correlaciona con la frecuencia de gestos producidos. Pero el CI no verbal sí tiene una correlación
con la frecuencia de gestos. Pues, ¿qué son los puntos clave? La conclusión es que el lenguaje es la variable que controla gran parte de la comunicación no verbal y también de la cognición, que básicamente colapsa sin lenguaje. Y aunque un niño tenga un CI, un IQ, dentro del rango de la normalidad, si carece de lenguaje, no le va a servir de ayuda para adquirir las formas de la comunicación neurotípica. Esta es la importancia del lenguaje para la cognición. Pero, ¿por qué los niños que una edad mental verbal de 1 a 3 años teníamos niños de este tipo, en la comprensión de palabras, no presentan gestos declarativos? Los niños neurotípicos con esa edad verbal sí producen gestos declarativos desde el primer año. Una posible explicación sería que estos niños aprenden palabras de una forma distinta a través de asociaciones visuales. Y esto mismo se sugiere un estudio bonito de Preisler, donde se mostraba a niños con TEA verbales y no verbales dibujos de objetos, con el objetivo de que aprendieran nuevas palabras. Después tenían que elegir si la palabra se aplicaba a una imagen del mismo tipo o a una fotografía del objeto real. Más de la mitad de los sujetos autistas eligieron la imagen como referencia de la palabra, y la mayoría de los no verbales lo hizo también. Aunque pueden adquirir palabras, pues, no los conciben de la misma manera como palabras que hacen referencia a objetos en el mundo. Normalmente una palabra no se refiere a la imagen con lo que la palabra fue aprendido. Se refiere a un objeto real en el mundo. También es posible relacionar estos resultados con los conocimientos que existen sobre electrofisiología en esta población. Como se observa aquí, esto es tiempo, después un estímulo de una palabra con una imagen. El cerebro en estos niños actúa de forma casi normal en esta ventana, después de 200 milisegundos, pues en las etapas iniciales del procesamiento de una palabra, pero después, cuando entra el significado, todo cambia. Pues la audición está básicamente normal, pero la comprensión de las palabras que son adquiridas es totalmente diferente. No sé si tengo tiempo para mucho más, pero una cosita más que yo encuentro muy interesante. Los niños no verbales con TEA no dicen yes and no, y no lo hacen con la cabeza, como decir no o sí. Nadie de estos niños. Pero tampoco se expresan lo que se llama expresivos en la lingüística. En inglés, ouch o no, pew, wow, yuck. En español no sé, pero cosas como vaya o uf o ay. No se encuentra en nuestros niños tampoco. Y es una sorpresa para mí, porque no tiene significado descriptivo. Expresan más que comunican, no comunican un pensamiento declarativo y no tienen mucha gramática. Pues, ¿por qué no? Y este misterio se resuelve si pensamos que tales expresivos tienen referencia a eventos en el mundo y no pueden ser aprendidos por asociación. Pues el problema va hasta este punto. Podría decir un poco más sobre el esto de espectro, pero no hay tiempo. Plus conclusiones: sin lenguaje, la cognición no se desarrolla. Los conceptos, las conductas no verbales y la comunicación cambian fundamentalmente.
Y estos cambios se manifiestan en el autismo y podrían explicarse así. Y por eso entender el papel del lenguaje en todo el espectro es crucial. Y la atención y la detección temprana deben dirigirse a las primeras manifestaciones de nuestra capacidad de lenguaje en los bebés, en los primeros días de vida. Gracias. Muchas gracias al profesor. Nuestro siguiente ponente, además de un genio de la neurociencia en España, ya está trabajando con nosotros, pero desde julio trabajará intensamente con nosotros en todos los proyectos de la Fundación y sobre todo en uno que va destinado a aumentar la capacidad de concentración de los niños con estas patologías, a mejorar, en definitiva, el aprendizaje. El doctor Tomás Ortiz es doctor en Medicina y Psicología, especialista en Psicología Clínica y Psiquiatría. Actualmente es catedrático en el Departamento de Psiquiatría y Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Ha participado y participa en gran número de proyectos de investigación y nos va a hablar a continuación de la neurociencia, de los trastornos neurológicos y, si es posible, otra educación para estos niños. Gracias, Tomás. Muchísimas gracias, Chus. Gracias a la Fundación Querer, que permite que los conocimientos que tengo yo y que tiene mi equipo podamos exponerlos y que están sujetos, obviamente, a críticas. Yo solamente voy a dar una sola idea. Me parece que con una sola idea ya es bastante y voy a utilizar como ángel un ejemplo. La idea es el tiempo en el cerebro. Y el ejemplo es cómo nosotros vamos en nuestra vida en un AVE y no pensamos que estos niños con problemas neurológicos no van en un AVE, van en un mercancías. Pero ¿qué es lo más triste que nos pasa? Que cuando llegamos a la educación de estos niños, queremos que se monten en el AVE. Y lo que hacemos es que el AVE agarre el mercancías y lo lleve a la misma velocidad. Y tratamos de enseñarles con la velocidad que nosotros tenemos. Y esa velocidad que nosotros tenemos, ellos no la llevan. Y el segundo gran problema que tenemos es que la velocidad normal en la cual nos movemos, en la cual aprendemos, en la cual tenemos nuestras clases y pedagogía, es una velocidad que va en segundos, en minutos, en horas. Y la velocidad del cerebro va en milisegundos. Y esa diferenciación entre un procesamiento cerebral y un proceso conductual es lo que probablemente esté entorpeciendo muchísimo la capacidad de aprendizaje de estos niños. De tal forma que si nosotros conseguimos utilizar un sistema mediante nuevas tecnologías o biotecnologías, como decía Chema, que permitan introducir información a la velocidad de milisegundos para que el cerebro sincronice adecuadamente procesos ambientales, sea de lenguaje o sea de aprendizaje, yo creo que será un método nuevo que permitirá a los maestros poder ayudar a que estos niños aumenten esa velocidad de ese mercancías, aumenten esa capacidad de atención que todavía no la tienen, aumenten esa velocidad necesaria para acercarse a lo que es la pedagogía de las personas que no tienen problemas neurológicos. Y esta es la única idea que voy a dar y aquí se acaba la conferencia. ¿Ha quedado clara? Más clara no puede ser. Pues esta es la única idea que voy a transmitir. Y la voy a explicar un poco con algunos ejemplos y con algunos estudios, incluidos algunos de mi grupo de investigación.
nuestro cerebro, cuando yo estudiaba medicina, el cerebro era un cerebro estático, estructural. Pero es que ahora Wolfgang acaba de hablarnos de áreas del cerebro, de la conexión entre el núcleo arqueado y las áreas de Broca y de Wernicke que está alterada. Y estamos acostumbrados a entender el cerebro estructuralmente. Pero hoy día sabemos que el cerebro no solo es estructural, que el cerebro funciona en tiempo, que el cerebro es temporal. Y cada día nos estamos acercando a entender los problemas de estos niños desde procesos temporales, desde procesos cognitivos, desde procesos de redes neuronales. Y esta temporalidad hace que cuando nosotros queremos iniciar un proceso en el cerebro y conseguir un objetivo, hay una serie de pasos que tenemos que dar y estos pasos lo que nos permiten es llegar al objetivo. Primer problema que tenemos con estos niños, la velocidad no es la adecuada. Por eso tienen problemas. Segundo problema que tenemos en el cerebro es que los pasos no son secuenciales uno detrás de otro. El cerebro tiene muchas conexiones y esas conexiones para llegar a un fin vienen determinadas por la biografía nuestra, por nuestras experiencias. Y esas experiencias, a veces los niños en las clases no son capaces de encontrarlas y tienen una enorme dificultad desde que inician el proceso hasta que consiguen el objetivo final. Por lo tanto, la velocidad con la cual procesan y la interferencia que tienen en ese procesamiento es algo que dificulta muchísimo el aprendizaje de estos niños. ¿Cómo podemos estar seguros de todo eso? Pues como decías tú antes, hay unos potenciales evocados que nos permiten saber que a los 100 milisegundos probablemente el cerebro de estos niños está bien. Y a los 100 milisegundos, ¿qué pasa? Pues que sabemos que oyen o sabemos que ven. Pero se enlentece mucho el proceso cuando tienen que elaborar una información. Y cuando tienen que elaborarla, hemos visto anteriormente que alrededor de la N400 o a los 400, 500 milisegundos tienen muchísimos problemas. ¿Y qué tenemos que hacer? Si a los 400 milisegundos tienen un problema, ¿qué tenemos que hacer? Ponerles cosas visuales, cosas auditivas, palabras, imágenes. ¿Qué tenemos que hacer desde el punto de vista pedagógico? Para que a los 400 o 500 milisegundos interpreten una información. Y esa es nuestra gran tragedia. Si lo hacemos conductualmente, como se hace ahora, la posibilidad de comprensión es muy limitada. Y los estudios dicen que hay una enorme alteración entre los 300 y los 600 milisegundos en este tipo de niños. Y eso se llama potenciales evocados. Y los primeros potenciales evocados, pues que son exógenos, evidentemente estos niños lo tienen bien todos. ¿Dónde empieza el problema en estos niños? Pues el problema empieza cuando pasamos de los 100 milisegundos a los 500 milisegundos, que son potenciales endógenos que dependen de los aspectos psicológicos, motivacionales, atencionales, de memoria. Es decir, que hay una serie de variables psicológicas que dependen de que funcione o no ese cerebro. Y aquí es donde tenemos efectivamente el problema. Lo tenemos aquí, no lo tenemos en la primera etapa, donde efectivamente, como decía Wolfgang antes, es una etapa donde todos parece ser que coinciden, oyen bien, observan, perciben bien la información visual, auditiva. Y para que entiendan esto, ¿qué es lo que encontramos en el cerebro? Pues encontramos que cuando analizamos estos potenciales, analizamos dos variables. Una, si son muy grandes la onda, quiere decir que utilizan muchos recursos del cerebro para llegar a una información, que es muy sencilla. Y la siguiente es la latencia, que lo que hace es que a medida que se alarga el proceso, tiene más dificultades de procesar la información. A medida que avanzamos, si es un mercancías, llega más tarde. Llega a la estación mucho más tarde. Al principio salen los dos igual, el AVE y el mercancías, pero a medida que avanza el tiempo, a medida que avanza la distancia, es mucho más lejos a la hora de llegar a la estación de tren. Por lo tanto,
el gran problema que tenemos es cómo aceleramos ese proceso para que a los 300 o 400 milisegundos se acerquen a la normalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Les voy a poner ejemplos que la imagen no es muy buena porque son trabajos míos de hace 20 y pico años donde no había tanta tecnología y la imagen es muy buena, pero me gusta. Mire, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que retrasa mucho el proceso de aprendizaje y la memoria. ¿Y qué pasa en el cerebro? Pues en el cerebro pasa que al inicio, en la onda N100, o sea, a los 100 milisegundos, es igual. No hay ninguna diferencia en el cerebro. No hay. ¿Dónde empiezan las diferencias? Pues fíjese aquí, las personas normales se adelantan, en lugar de estar a 200 milisegundos, están a 150, esta onda. Pero lo que es la P300 ya está en 300 milisegundos y en las personas con enfermedad de Alzheimer está ya en 400 milisegundos. Lo mismo lo pueden ver aquí. Fíjese la diferencia, que está en 600 milisegundos y aquí está alrededor de 400 milisegundos. Y esa es una gran diferencia. Eso significa que ¿qué tenemos que hacer para que ese cerebro funcione bien? Y esa es la clave de la conferencia. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que funcione bien? Y hay dos ondas que trabajamos nosotros, que es alrededor de los 200 milisegundos y alrededor de los 300 milisegundos, que son unas ondas que permiten entender una sincronización cerebral cuando un cerebro presta atención. Y cuando un cerebro no presta atención, no funcionan, no aparecen esas ondas. Por lo tanto, ¿qué encontramos? Que hay niños, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención, que se alteran estas ondas. Fíjense, a los 200 milisegundos. ¿Y qué es lo que pasa en estos niños? Pues fíjense, pasa una cosa muy curiosa en estos niños, que es, estos son niños normales, que en todo el cerebro aparece una ola, ¿la ven aquí? Se llama P300, a los 300 milisegundos, aparece en todo el cerebro, aparece esa onda. Porque la diferencia entre un punto del cerebro son milisegundos, son 3, 4, 5, 6 milisegundos. ¿Qué pasa en los niños con déficit de atención? Que se adelanta en áreas posteriores del cerebro y después a nivel frontal hay unos 50 milisegundos de retraso. A nivel frontal. Alguien puede decir, 50 milisegundos, eso no es nada. Eso es un mundo en el cerebro. Eso es un mundo en el cerebro. ¿Y qué pasa a nivel frontal? Que cuando tienen que procesar la información, pues ha desaparecido del cerebro. Entonces llegan 100 estímulos y procesan uno. Porque está 50 milisegundos después. Y con 50 milisegundos después el niño no es capaz de procesar aquello que ha procesado rápidamente. Por lo tanto, tendríamos que hacer algo en estos niños que adelantan tanto una información en áreas posteriores del cerebro. ¿Qué hacemos para que esa información se sincronice con la información cerebral y puedan procesar adecuadamente una información? ¿Me estoy expresando bien, no? Solo tiempo, solo tiempo. Por lo tanto, el objetivo que tenemos es desarrollar programas de aprendizaje mediante sincronización cerebral. La sincronización cerebral no la podemos hacer, bueno, ahora tú vas a hacer un problema de matemáticas, no. La tenemos que hacer en milisegundos. Y eso es posible. ¿Es posible llevar a cabo esto? Yo no lo sé si es posible, pero esa sería la idea básica que quiero traducir en esta conferencia. Tenemos que utilizar medios tecnológicos que nos permitan sincronizar en el tiempo una serie de estímulos ambientales que permitan acelerar el proceso de latencia o el procesamiento de la información en el cerebro. ¿Y por qué es importante esto? Porque si nosotros somos capaces de sincronizar en el cerebro una serie de áreas que están integradas en un proceso, no solo una, sino muchas que están integradas en un proceso, lo que podemos hacer es generar un proceso de actividad cerebral orientada, dirigida hacia una finalidad, que puede ser el aprendizaje de lo que sea.
¿Y por qué la sincronización es tan importante? Porque la sincronización lo que nos permite es poder captar una información ambiental y que el cerebro la pueda procesar no en los primeros 100 milisegundos, que eso sabemos que lo va a hacer, sino en los primeros y en los últimos milisegundos. Y ese proceso, ¿cómo podemos llevar a cabo ese proceso? Desde una forma conductual, mediante repetición. Yo sé que manejo mucho mejor el puntero con la mano derecha que con la izquierda. Si yo lo manejo con la izquierda, pues a lo mejor no acierto aquí, pero si lo manejo con la derecha, voy a acertar. La repetición nos va a permitir que muchas neuronas que son poco o nada funcionantes, podemos hacerlas funcionar. Nos va a permitir que estímulos ambientales que no tienen una finalidad tengan una finalidad. Nos va a permitir que neuronas en el cerebro que no están sincronizadas se puedan sincronizar y puedan establecer redes neuronales y conexiones neuronales estables que serían las responsables de la conducta que tenemos nosotros. Por lo tanto, esa es la gran clave de un aprendizaje cerebral, poder sincronizar estímulos en el cerebro. ¿Y por qué es tan importante la sincronización neuronal? Porque mediante la sincronización neuronal conseguimos dos objetivos. Uno, poder conectar muchas áreas del cerebro que tienen una finalidad, que es un aprendizaje concreto de algo. Y dos, porque mediante la sincronización lo que vamos a tener es la capacidad de percepción de algo. Si aquí alguna persona tiene un problema ahora personal, por mucho que yo hable, no sincroniza lo que estoy diciendo, porque está dentro de otro proceso distinto. Por lo tanto, la posibilidad de que perciba la información es básica para el aprendizaje. ¿Y cómo se percibe la información? Principalmente por los procesos de atención. Hay un investigador que se llama Messerschmitt, que trabaja mucho con monos, que ha llegado a la conclusión que cuando los monos no prestaban atención, el área del cerebro, de la corteza cerebral, no generaba neuroplasticidad. Solamente cuando prestaban atención se generaba neuroplasticidad en la corteza cerebral. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Atención, pero un proceso de atención sincronizado que nos permita que en el cerebro funcionen estas áreas al unísono y que nos permita, de alguna forma, un proceso que, al cabo de repetirlo y repetirlo, el cerebro aprende y anticipa una conducta, que es lo que hacemos todos nosotros. Con procesos de aprendizaje anticipamos. ¿Y por qué anticipamos? Porque el cerebro ha aprendido y sincroniza. Es lo que ahora llaman la inteligencia artificial y de redes artificiales. Lo que están buscando es cómo nuestro cerebro anticipa. ¿Cuándo anticipa nuestro cerebro? Cuando ha aprendido. ¿Y cuándo aprende? Cuando sincroniza. ¿Y cuándo sincroniza? Cuando pone atención. ¿Me estoy expresando bien? Digo muchas palabras, pero estoy diciendo siempre lo mismo. Atención y velocidad. Si digo mucho, lo dejo. Hay investigadores que dicen que si nosotros somos capaces de sincronizar, y esto es muy bueno, muy importante para nuestros niños, si hiciéramos, sincronizáramos o repitiéramos en una hora contenidos de tiempo muy cortos, Cólicos y colaboradores dice que duraban toda la vida. Yo no lo sé, pero bueno, lo dicen ellos. Lo que sí sé es que nosotros repetimos todos los días el lenguaje. Todos los días hablamos. Lo que sí sé que si mi madre me hubiera dicho una sola vez yo soy tu mamá, no hubiera sabido jamás quién era. Pero me decía todos los días que soy tu mamá, que soy tu mamá, que soy tu mamá, hasta que llegué, mamá, que ya sé que eres mi mamá. Pues me lo repetía todos los días. Porque esa repetición, ¿qué hace? ¿Qué hacía en mi cerebro? Pues esa repetición pasaba de lo que se llama una neuroplasticidad funcional a una neuroplasticidad estructural, que es la que nos permite hacer muchas cosas, que es la que nos permite el aprendizaje. Y esa neuroplasticidad estructural solamente es con repetición. Y esa neuroplasticidad estructural es la que hacemos ahora aquí.
Si solo habláramos una vez al día o una vez cada mes, difícilmente podríamos hablar bien. Eso nos pasa cuando aprendemos idiomas. Si los idiomas los aprendemos, estudiamos el lunes y no volvemos hasta el siguiente lunes, nos cuesta muchísimo. Por eso dicen, si aprende mejor un idioma en un sitio donde se habla el idioma, claro, porque todo el día estás hablando, todo el día repitiendo. Por lo tanto, lo que deberemos buscar en el nuevo sistema de aprendizaje o de enseñanza o pedagógico es que estos niños lleguen a una neuroplasticidad estructural mediante un sistema de aprendizaje repetitivo sincronizado en el tiempo y en el tiempo cerebral. Y el ejemplo más claro lo podemos ver aquí. Si ustedes ven estas imágenes, todo lo que ven en rojo es que el cerebro es inmaduro y todo lo que ven en azul es que el cerebro es maduro. Aquí estamos con 5 años y aquí con 20. Claro, pueden ver que a los 20 años el cerebro está más maduro que a los 5 años, ¿correcto? Pero si les digo qué hemisferio está más maduro, el derecho o el izquierdo, solo fijándose en los colores dicen el izquierdo. ¿Y por qué el izquierdo está más maduro? ¿Cuál es la explicación? Porque está por el lenguaje. Por el lenguaje. Porque el lenguaje tiene una dirección. Y el derecho, que es más visual y más espacial, el niño desde pequeño nadie le dice cuando ve algo lo que es, pero sí que le decimos verbalmente las cosas. Entonces vamos desarrollando eso. Pero también hemos encontrado otro aspecto, que a los 20 años hay áreas del cerebro que no están maduras. ¿Cómo es posible que haya áreas del cerebro que no están maduras? Pues porque no trabajamos. Esas áreas, ¿saben qué áreas son? Son las áreas responsables del control de las emociones. Pues como no las controlamos las emociones, pues esas áreas tienen una neuroplasticidad funcional, pero no estructural. ¿Me estoy expresando bien? Dicho eso, lo que pretendemos hacer es trabajar en aspectos posteriores del cerebro para que el niño pueda reorganizar la información a nivel frontal. Y reorganizar esa información sería más fácil cuando nosotros sincronizamos en milisegundos una información visual, auditiva, táctil o lo que sea. Aparte de eso, hay una teoría última que dice que coincide con lo que decía Aristóteles, que no hay nada en el cerebro que no esté antes en los sentidos. Fuster, que es uno de los que más defiende, dice que la memoria nuestra biográfica está presente en cualquier función cognitiva. Y esa memoria es de áreas inferiores, de áreas posteriores del cerebro, y ahí es donde trabajaríamos nosotros para estos niños. Exactamente lo que acabo de decirles era esta imagen, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que pretendemos con el modelo que quiero proponerles es ir de lo más simple a lo más complejo, de algo que el niño pueda entender, que pueda sincronizar en el cerebro para que después pueda interpretar o llevar a cabo una función cognitiva. No empezar por la parte cognitiva, que está 300 o 400 milisegundos y, como hemos visto antes, tienen un grave problema. Pues vamos a empezar anteriormente. Vamos a empezar en lo simple para llegar a lo complejo. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense que esto es cuando tenemos una visión. Esto es una visión pasiva, no hacemos nada. Pues hay un área del cerebro parietal que lo que ve es espacialmente las cosas. Pero si que tenemos una visión activa dirigida hacia un objeto, hay estructuras frontales que identifican que vamos a ver un objeto, hay estructuras parietales que identifican dónde está el objeto y hay estructuras occipitales que nos dicen que vemos un objeto. Fíjense qué sencillo es. Alguien dice, bueno, ¿qué haría un científico si quiere mejorar esto? Pues lo que haría un científico es motilidad ocular. Hacemos motilidad ocular. ¿Para qué vamos a estar presentándole los objetos a los niños que además de verlo le decimos el objeto? Pues no, vamos de abajo arriba. ¿Me estoy expresando? ¿La idea está clara? Pues eso es lo que queremos, ir de abajo arriba. No le vamos a enseñar un objeto y además se lo vamos a decir porque el tiempo
el tiempo en el que se lo decimos es muy largo y el procesamiento de él ahí tiene muchas dificultades. Vamos a enseñarle desde más abajo, desde lo más simple, a ver si conseguimos lo más complejo. Y hemos hecho estudios ya en los cuales hemos comprobado que utilizando un sistema de tonos, es decir, mediante los cuales conseguimos que todas las áreas del cerebro, es decir, se activen a nivel frontal, como son los niños con controles, hemos conseguido que uniendo esto al fármaco podamos ver que estos niños avanzan muchísimo. Por lo tanto, una parte importante de nuestro trabajo también es el fármaco. No podemos obviar el fármaco. ¿Por qué? Porque cuando hemos utilizado el fármaco y hemos hecho un estudio del cerebro 4 horas después, resulta que casi el estudio del cerebro las áreas frontales en niños con déficit de atención que queremos estimular casi son muy similares a las del grupo control. Por lo tanto, en estos niños, una vez que tenemos esa situación controlada, sí que les podemos meter información y sincronizar en el cerebro. Por lo tanto, otra dificultad añadida es que muchos de nuestros niños necesitan fármacos para estabilizar la neurotransmisión de su cerebro. Y dicho esto ya, decir, ¿qué tenemos que hacer a nivel educativo? ¿Cuál es mi propuesta a nivel educativo? Pues mi propuesta a nivel educativo va por enseñar a los padres a que el niño esté bien biológicamente. Vamos de lo simple, que su cuerpo esté bien. El cuerpo es el elemento básico que tenemos. Si el niño no duerme, si el niño no está bien nutrido, si el niño no está bien hidratado, tendremos enormes problemas. Por lo tanto, desde el punto de vista educativo, va más allá de la clase. Tenemos que trabajar con estos niños, con los padres. Y tenemos que darles a los padres programas que permitan que el niño se encuentre bien físicamente. A nivel del sistema estimular, lo que pretendemos es no solo estimular visual y auditivamente, sino táctilmente. Pues si tenemos el tacto, ¿cuál es el primer sistema de atención en el niño? El más importante, de bebé, el tacto. ¿Por qué? Porque tiene una recompensa inmediata. Tiene hambre, el tacto con la madre, con el pecho de la madre, obtiene beneficios. ¿Qué es lo que hacemos en las escuelas? Eliminar el tacto poco a poco, y cuando los estudiantes llegan a la universidad, nosotros ni les tocamos, no hacemos nada. Nos da igual el tacto. Pero se comprueba que el tacto es un elemento importante en los procesos atencionales. Por lo tanto, en el programa vamos a utilizar el tacto como un proceso añadido a la visión y a la audición y vamos a desarrollar un programa que sincronice visión, audición y tacto, que es el que nos permitiría poder sincronizar en el cerebro y en milisegundos estos procesos. Después hay otros procesos, como puede ser la música, o el ejercicio físico o los tiempos de descanso, que son de tipo pedagógico y que hay que estudiar, porque estos niños no pueden tener los mismos tiempos que los niños normales, porque su cerebro trabaja tanto para conseguir cosas simples que se cansa mucho. Quien más consume de nuestro cuerpo energía es nuestro cerebro, no los músculos. Y lo que, ya cerrando, estamos desarrollando un programa que lo que pretende es una sincronización multisensorial que genere un aumento de la atención anterior al proceso cognitivo, sea verbal o sea espacial, sea de reconocimiento de cosas, de objetos o de aprendizaje en estos niños. Nosotros con este proceso creemos que vamos a conseguir aumentar la velocidad de procesamiento de la información. Volviendo al ejemplo, vamos a conseguir que este tren de mercancías, si no llega a ser AVE, por lo menos que sea un Alvia, por lo menos que avancemos un poco más. Y vamos a conseguir que estos niños puedan mejorar en el proceso siguiente los procesos pedagógicos y de aprendizaje a los cuales en la escuela van a estar sometidos durante el tiempo necesario. En fin, queremos ahorrar tiempo en el cerebro, acelerar el tiempo en el cerebro para que sea más normal y puedan procesar con un sistema muy similar al de los niños normales de la clase. Eso permitiría que el aprendizaje avanzara muchísimo
y permitiría que los sistemas pedagógicos que tenemos ahora, que son buenos, pues aumentarían muchísimo su capacidad de aprendizaje en estos niños. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a Tomás. Y antes de pasar a la mesa redonda, vamos a poner unos vídeos, si les damos paso. Gracias. Esta es Celia. Siempre va despacio. Este es Pepe. Es gigante. Los dos quieren ir al colegio, pero necesitan un cole que se adapte al ritmo de Celia y al tamaño de Pepe. Desde la Fundación Querer trabajamos para que las niñas y los niños que presentan enfermedades neurológicas raras tengan un espacio adaptado a sus necesidades. Para educar a niños diferentes de forma diferente, queremos construir el cole de Celia y Pepe. ¿Nos ayudas? Entra en fundacionquerer.org y haz que sea posible. Este es Pepe. Pepe tiene 10 años y sufre epilepsia. Por supuesto que hoy, a Pepe y a otros niños como él, nadie los va a quemar. Pero muchos de ellos sufren otro infierno, el del rechazo y la incomprensión. La epilepsia infantil no es culpa de nadie, pero es responsabilidad de todos. No conviertas la epilepsia de Pepe en un infierno para él. Conócela para saber cómo reaccionar ante ella. Infórmate en fundacionquerer.org. Pues bien, después de estos vídeos vamos a dar paso a la última parte de la jornada de hoy. Vamos a hablar de la epilepsia y su relación con los trastornos del lenguaje en esta mesa redonda, un tema apasionante y 3 ponentes de excepción. Tengo el placer de moderar esta mesa que de seguro tiene mucho que aportarnos a todos. En primer lugar, la doctora María José Mas Salguero, responsable de neuropediatría de la Xarxa Sanitaria y Social de Santa Tecla, gran impulsora de la neuropediatría en la provincia de Tarragona y con amplia experiencia en epilepsia infantil y en redes sociales. Es el premio Bitácoras al mejor blog de salud del 2016. La doctora Rebeca Losada, igualmente pediatra y neuropediatra de amplia experiencia en la Fundación Jiménez Díaz, experta en discapacidad infantil y colaboradora en el libro de Afrontando la epilepsia. Encantada. Gracias. Y la doctora Pilar Tirado, pediatra y neuropediatra del Hospital La Paz de Madrid, responsable del servicio de neuropediatría del Hospital Vitas Nisa Pardo de Aravaca, con una amplia experiencia en epilepsia infantil, gran colaboradora en unidades de referencia en neurología en el Sistema Nacional de Salud y colaboradora asidua de nuestra fundación. Con todas ellas, bueno, pues os dejo, me sumo a ellas en esta mesa redonda, que espero que tenga para todos vosotros gran utilidad. Pilar. Todos. Vamos a hacer una mesa interactiva entre nosotras. Vamos a ir comentando primero unos artículos que vamos a presentar la doctora Losada y yo, y posteriormente, bueno, y también la doctora Mas, entre las tres, y después haremos una especie como de explicación de todas las preguntas que tenemos de forma más frecuente en la consulta y cómo las vivimos nosotras y qué es lo que intentamos expresarnos cuando nos preguntáis. Vamos a empezar con los artículos, que en la primera diapositiva... Sí, vale. Pasarla. ¿Cómo se puede pasar? Ah, mira aquí. Sí. Ya, Sí. yo te la paso. Pero la siguiente. La siguiente... Ahí está.